Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. El aire en Boston ese octubre se sentía como algo sacado de un sueño. Fresco pero suave, hojas doradas arremolinándose en el viento como si la ciudad misma hubiera decidido celebrar con nosotros. Ese fue el día en que me convertí en la señora Emily Parker Whitmore. Todavía puedo ver las luces del gran salón de baile, el brillo de las copas de cristal y la forma en que la mano de Daniel se sentía firmemente envuelta en la mía cuando dijimos nuestros votos. Todo en esa boda resplandecía. Mis padres habían insistido en hacerlo correctamente y la familia de Daniel estaba igual de orgullosa. Pero para mí, la magia no estaba en los candelabros ni en el champán. Estaba en la forma en que Daniel me miró cuando caminé por el pasillo, como si yo fuera la única persona en el mundo. Habíamos estado juntos durante 3 años antes de ese día, 3 años de fines de semana robados, paseos nocturnos por el río Charles y largas conversaciones sobre el futuro que queríamos. Cuando me propuso matrimonio, no dudé. Sabía que él era el indicado. Daniel ya se estaba haciendo un nombre como un joven y prometedor abogado. Yo acababa de terminar mi carrera en comunicaciones y había comenzado mi primer trabajo real. Éramos jóvenes, ambiciosos y enamorados, listos para construir una vida juntos. La boda se sintió como la culminación de cada sueño que había albergado desde que era una niña y la luna de miel que siguió solo profundizó ese sentimiento. Daniel hacía especial hasta el momento más simple. Ya fuera probando nuevas comidas en pequeños restaurantes, tomándome de la mano en calles abarrotadas o susurrando lo afortunado que se sentía, yo le creía. Creía en nosotros. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron lo más cercano a la perfección que cualquiera podría imaginar. Nuestro apartamento en Boston no era grande, pero era nuestro. Lo llenamos de libros, fotografías enmarcadas y el aroma de las velas que insistía en comprar cada temporada. Daniel trabajaba muchas horas en su bufete de abogados, a menudo enterrado en expedientes, pero siempre llegaba a casa con una sonrisa. Dejaba su maletín junto a la puerta, me besaba en la frente y me preguntaba sobre mi día como si nada importara más. Los fines de semana, reservábamos tiempo solo para nosotros. A veces era tan simple como caminar por el Boston Common, otras veces eran viajes para los que ahorrábamos, Cape Cod en verano, Maine en otoño. Cada vacación se convertía en un pequeño ritual de amor. Daniel encargándose de todo, yo maravillándome de cómo lograba equilibrar el trabajo, la responsabilidad y aún así hacerme sentir querida. Los amigos a menudo bromeaban diciendo que actuábamos como recién casados incluso años después de la boda. No me importaba cómo se viera, era verdad. Lo sorprendía mirándome desde el otro lado de la habitación y me sonrojaba como una colegiala. Él tenía una fuerza tranquila, una paciencia que nunca había visto en nadie más. Incluso cuando las cosas salían mal, trenes perdidos, aguaceros repentinos en los viajes, pequeños accidentes, Daniel nunca perdía los estribos. En cambio, se reía, encontraba una solución y de alguna manera me hacía reír a mí también. Me dije más de una vez que, si los hombres con temperamentos angelicales realmente existían, entonces yo me había casado con uno. No era solo mi esposo, era mi compañero, mi lugar seguro, mi milagro. Mirando hacia atrás, es casi doloroso lo impecables que se sintieron esos años. No tenía ninguna razón para dudar de él, ninguna razón para temer al futuro. En ese momento, si alguien me hubiera pedido que describiera mi vida en una palabra, habría elegido bendecida, porque así es como se sentía, como si me hubieran dado un regalo tan raro, tan frágil que nada podría arrebatármelo. O eso pensaba. Poco después de nuestro tercer aniversario, Daniel llegó a casa con una mirada que solo había visto un puñado de veces antes. Era la mirada que ponía cuando estaba al borde de algo grande. Colgó su abrigo, aflojó su corbata y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Emily, dijo, acabo de tomar un caso como ninguno que haya manejado antes. Este podría definir mi carrera. No estaba exagerando. Su cliente era un poderoso hombre de negocios en Boston.
el tipo de hombre que aparecía en revistas financieras y tenía su nombre en las salas de los museos. El caso, un divorcio, no un divorcio cualquiera, sino uno que involucraba activos que se extendían a los cientos de millones, mansiones, colecciones de arte, joyas antiguas, carteras enteras de inversiones. La esposa exigía la mitad, aunque nunca había trabajado un solo día ni contribuido a sus negocios. Escuché mientras Daniel describía la montaña de documentos, las reuniones interminables y el peso abrumador de lo que estaba en juego. Una parte de mí estaba orgullosa. Esto era una prueba de lo lejos que había llegado. A una edad tan joven que le confiaran algo de esta magnitud hablaba mucho de su talento y reputación. Pero otra parte de mí estaba inquieta. La forma en que describía a la esposa implacable, exigente, manipuladora me hacía preocuparme por en qué se estaba metiendo. ¿Estás seguro de que esto vale la pena? Le pregunté una noche mientras revisaba papeles hasta bien pasada la medianoche. Suena agotador, Daniel, y peligroso a su manera. Él me sonrió, esa sonrisa tranquila y tranquilizadora de la que me había enamorado. Emily, para esto me entrenaron. Sé cómo tratar con gente como ella. Y además, no se trata solo de dinero, se trata de justicia. Él construyó todo con sus propias manos. Ella está tratando de tomar lo que nunca ganó. Quería creerle, y en su mayor parte, lo hice. Aún así, mientras lo veía enterrarse en informes y declaraciones, un nudo se formó en mi pecho. Cuando finalmente se sentó con la esposa, las historias que me contó después me pusieron la piel de gallina. Ella se comportaba como la realeza a pesar de no venir de la nada y exigía un estilo de vida que desangraría financieramente a su esposo. Daniel, con su compostura y mente aguda, desmontó sus argumentos uno por uno. Le recordó que la mayoría de los activos habían sido adquiridos antes de su matrimonio. Insistió en el hecho de que ella había vivido una vida de lujo financiada enteramente por el esfuerzo de otra persona. Al final, ella cedió. Aceptó un gran apartamento y una generosa asignación mensual, pero nada cercano a la mitad por la que había estado luchando. Daniel llegó a casa esa noche con una chispa de triunfo en sus ojos, aunque nunca se jactó. «Está resuelto», me dijo, quitándose el reloj y dejándolo en el mostrador. «Los papeles se firmarán mañana». Él está satisfecho y francamente, yo también. Fiel a su palabra, su cliente estaba más que satisfecho. El hombre abrazó a Daniel en gratitud e inmediatamente organizó una considerable transferencia a su cuenta como pago por sus servicios. No era solo dinero, era validación, reconocimiento de que Daniel Whitmore era una fuerza a tener en cuenta en el mundo del derecho. Cuando Daniel me llamó, después de salir de la oficina de su cliente, pude oír el alivio en su voz. «Emily, terminaré todo mañana por la mañana y luego iré directamente a casa. No más noches tardías, no más llamadas interminables, solo nosotros». Recuerdo sonreír mientras ponía la mesa esa noche, creyendo que, una vez que pasara esta tormenta, volveríamos a la vida que tanto amábamos. Ese viernes por la noche quería que todo fuera perfecto. Daniel había prometido que el caso finalmente había terminado, que habría acabado con las negociaciones y el papeleo interminables. Pasé por el mercado de camino a casa y compré su vino favorito junto con los ingredientes para una cena simple pero elegante. Quería que tuviéramos una noche para nosotros, lejos de clientes, tribunales y el estrés constante. Cuando sonó mi teléfono, estaba poniendo velas en la mesa. La voz de Daniel llegó a través de la línea, cálida y un poco cansada. «Estoy en el garaje ahora, Emily. Dame 15 minutos y estaré en casa». Me reí suavemente, diciéndole que no se apresurara. «Conduce con cuidado. La cena está casi lista». La llamada terminó y sentí un aleteo de emoción. Encendí las velas, atenué las luces y puse la lista de reproducción que siempre usábamos durante nuestras cenas juntos. El apartamento se llenó con el reconfortante aroma de pollo asado y hierbas. Imaginé la expresión en su rostro cuando entrara, viera las velas y se diera cuenta de que lo había estado esperando solo a él. Pero pasaron 15 minutos, luego 20, luego 40. Llamé a su teléfono pensando que tal vez se había retrasado por el tráfico.
Sonó y luego pasó al buzón de voz. Fruncí el ceño, mirando el reloj de nuevo. Algo no se sentía bien. Daniel siempre cumplía su palabra. Incluso si llegaba tarde, habría llamado. Para cuando había pasado una hora, mis manos temblaban. Llamé al estacionamiento donde usualmente dejaba su coche. El encargado confirmó lo que ya temía. El Sinye. Whitmore recogió su coche hace aproximadamente una hora. Ya debería haberse ido. Fue entonces cuando el pánico me golpeó con toda su fuerza. Me puse un abrigo y bajé corriendo las escaleras, escudriñando la calle como si de repente pudiera aparecer a la vuelta de la esquina. Caminé cuadra tras cuadra, revisando lugares familiares, llamándolo por su nombre en voz baja. Nada. La ciudad se sentía demasiado grande, demasiado oscura y, de repente, hostil. Llamé a mis padres. Mi voz se quebró mientras intentaba explicar, pero no había mucho que decir. Daniel había salido del garaje. Nunca había llegado a casa. Luego llamé a la policía. Tomaron mi declaración, pidieron detalles sobre su último paradero conocido, qué llevaba puesto, qué coche conducía. Las palabras se sentían surrealistas saliendo de mi boca, como si estuviera describiendo a un extraño y no al hombre al que había besado de despedida esa misma mañana. Las horas pasaron en una neblina de llamadas telefónicas y lágrimas. Mis padres vinieron corriendo, sentándose conmigo en el apartamento iluminado por velas que ahora se sentía insoportablemente vacío. El pollo se había enfriado. El vino permanecía sin abrir. Cada crujido en el pasillo, cada bocina de coche afuera, me hacía sobresaltar, esperando que fuera él. Pero llegó la medianoche, luego las 2 a.m., luego el amanecer, y todavía no había señales de Daniel. Esa noche fue el comienzo de una pesadilla que nunca podría haber imaginado. Mi esposo se había desvanecido como si la tierra misma se lo hubiera tragado entero. Un momento me estaba llamando desde el garaje, prometiendo que estaba de camino a casa. Al siguiente, se había ido sin dejar rastro. Los días que siguieron a la desaparición de Daniel se mezclaron unos con otros como una niebla de la que no podía escapar. La policía abrió una investigación, pero sus palabras fueron cautelosas desde el principio. Los adultos tienen derecho a desaparecer, me recordó un detective amablemente, aunque su tono dejó claro que no creía que ese fuera el caso aquí. Revisaron las cámaras de tráfico, interrogaron de nuevo a los encargados del garaje, incluso recorrieron las calles cercanas, pero nada. Sin testigos, sin accidentes reportados, sin rastro de su coche. Era como si Daniel simplemente se hubiera desvanecido en el aire. No podía aceptarlo. Llamaba a su teléfono cada hora, dejaba un mensaje de voz tras otro. Revisé los hospitales locals, imaginando que podría haber tenido un accidente y estaba esperando que lo encontrara. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco solo para estrellarse de nuevo en el vacío cuando era un amigo, un vecino u otro oficial sin noticias. Mis padres y los padres de Daniel intervinieron rápidamente, tratando de estabilizarme. Juntos contratamos a un investigador privado, alguien que prometió que cavaría más profundo de lo que la policía podía. Imprimimos carteles con la foto de Daniel, pegándolos por todo Boston, en farolas, en supermercados, cerca de las estaciones de metro. Publiqué su rostro en línea, rogué por cualquier información, incluso la pista más pequeña. Extraños me contactaron con simpatía, algunos con pistas falsas, pero nada de eso lo trajo de vuelta. Cada mañana me despertaba esperando que hubiera sido una pesadilla, que me daría la vuelta y lo vería acostado a mi lado, respirando suavemente como siempre hacía antes de trabajar. Pero la cama estaba fría y la realidad era despiadada. Las semanas se convirtieron en meses y con ellas llegó un lento desmoronamiento de mi mente. Las preguntas constantes: ¿dónde estaba? ¿Estaba herido? ¿Alguien se lo había llevado? Me carcomían hasta que ya no podía dormir, ya no podía comer. Mi cuerpo se sentía vacío, mis manos temblaban sin previo aviso, y cada rincón de nuestro apartamento gritaba su ausencia. Finalmente, mis padres tomaron la decisión por mí. Una noche, me guiaron hasta el coche y me llevaron al hospital. Fui admitida para el tratamiento de depresión severa y agotamiento. Acostada en esa habitación estéril, sentí que había fallado, no solo como esposa, sino como ser humano. No pude encontrarlo.
Ni siquiera pude mantenerme entera. Las noches en el hospital fueron las más oscuras. Pero lentamente, con terapia y medicación, comencé a emerger de las profundidades de la desesperación. Cuando me dieron el alta, nada en el mundo había cambiado. Daniel seguía desaparecido. Pero me di cuenta de que tenía dos opciones: ahogarme en el dolor o encontrar alguna manera, cualquier manera, de seguir adelante. Mi médico me instó a establecer una rutina, a encontrar un trabajo que ocupara mis manos y mi mente. Y así lo hice. Acepté trabajos a tiempo parcial, cosas simples al principio, tareas que me obligaban a levantarme de la cama por la mañana. No se trataba de dinero, era supervivencia. Cuanto más ocupada estaba, menos espacio había para el silencio aplastante de nuestro apartamento vacío. Me dije a mí misma que no era seguir adelante, era simplemente avanzar un frágil paso a la vez. El trabajo se convirtió en mi salvavidas. Después del hospital, sabía que no podía permitirme volver a hundirme en el vacío. Mi médico tenía razón. Necesitaba algo que ocupara mi mente, algo que exigiera concentración y rutina. Fue entonces cuando acepté un puesto ayudando a una anciana llamada señora Henderson, una ex bailarina de ballet que una vez había engalanado los escenarios de Nueva York. Vivía sola en un apartamento modesto pero encantador cerca del río Charles. La edad le había quitado gran parte de su movilidad, por lo que necesitaba a alguien para cocinar, limpiar y hacer recados. Al principio me sentí torpe, fuera de lugar, como si no perteneciera a su mundo de viejos carteles, trofeos y el tenue aroma a lavanda que persistía en cada habitación. Pero la señora Henderson me recibió cálidamente y, poco a poco, encontré consuelo en el ritmo de cuidarla. El trabajo no borraba el dolor, pero mitigaba los bordes afilados. Barría los pisos, preparaba comidas sencillas y escuchaba mientras ella rememoraba actuaciones de décadas pasadas. Había algo tranquilizador en sus historias, como había amado, perdido y seguido adelante. Ella no conocía los detalles de mi propia tragedia, pero a veces, cuando notaba la mirada lejana en mis ojos, me daba una palmadita suave en la mano y decía: «Tú también encontrarás tu camino, querida». El duelo nunca nos abandona, pero nos enseña a movernos. Con el tiempo, se corrió la voz de que era confiable y trabajadora. Otras familias en Boston comenzaron a llamarme para ayuda ocasional, limpieza profunda, cuidado de casas, organización ligera. No era glamoroso, pero me mantenía ocupada, y por eso estaba agradecida. Mis días se llenaron de tareas que dejaban mi cuerpo lo suficientemente cansado para dormir por la noche. Aún así, por mucho que lo intentara, Daniel siempre estaba ahí en mi mente. Una canción en la radio, un traje colgado en el armario de un cliente. Incluso el aroma de su colonia en un extraño que pasaba, todo me devolvía a él. Algunas noches me despertaba convencida de que había oído su llave girando en la cerradura, solo para ser recibida por el silencio. Luego llegó el día que lo cambió todo. Me habían contratado para limpiar una gran propiedad en Back Bay, una extensa casa adosada propiedad de Victoria Reynolds, una mujer cuyo nombre tenía peso en los círculos de negocios de Boston. El lugar era inmaculado de una manera que sugería que el dinero había suavizado cada rincón: pisos de mármol, escaleras de caracol, habitaciones llenas de arte caro. Estaba desempolvando los estantes de la biblioteca cuando lo oí, una voz profunda y firme que venía del pasillo. Mi corazón se apretó tanto que casi dejó caer el jarrón que tenía en las manos. No podía ser. Era imposible. Pero la cadencia, el tono, era la voz de Daniel. Me quedé helada, mi pulso martilleando en mis oídos, esforzándome por captar cada palabra. Era solo una conversación casual, amortiguada por la distancia, pero cada sílaba me atravesaba con reconocimiento. Por un momento, no pude respirar. Luego negué con la cabeza, agarrándome al borde del estante para estabilizarme. No era real. No podía ser. Estaba imaginando cosas, creando fantasmas de la nada porque lo extrañaba demasiado. Tenía que ser eso. Y sin embargo, mis manos no dejaban de temblar. Me dije que había sido una treta de la memoria, un eco cruel conjurado por la soledad, pero el pensamiento de esa voz persistió, persiguiéndome a cada paso. Así que cuando Victoria Reynolds me llamó de nuevo, unas semanas después, para volver a la casa, sentí un nudo de pavor retorcerse en mi estómago.
Aún así, fui. El trabajo era trabajo y no podía negarme. Estaba limpiando el mostrador de mármol de su cocina cuando el sonido de la puerta principal abriéndose me sobresaltó. Unos pasos resonaron por el pasillo, confiados, medidos, dolorosamente familiares. Me giré con el trapo todavía en la mano y me quedé helada. Entró como si perteneciera allí, alto y de hombros anchos, vestido con un traje caro. Por una fracción de segundo, el mundo se inclinó. Mi corazón saltó a mi garganta porque conocía esa cara, aunque no era exactamente la misma. Era Daniel, pero no el Daniel al que había besado de despedida por última vez. Su pelo era más corto, peinado con esmero. Una cicatriz irregular recorría su pómulo izquierdo. Sus ojos, una vez cálidos y firmes, ahora parecían distantes, reservados. Y cuando esos ojos se posaron en mí, no hubo ni un destello de reconocimiento, ni un ablandamiento, ni una sonrisa, solo un ligero entrecerrar de sospecha. Como si yo no fuera más que una intrusa en su mundo Xinye. Alexanderich, la voz de Victoria, sonó desde el pasillo, suave y pulida. Has llegado a casa temprano. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Alexanderich. Ese era el nombre que usaba. Mi boca se secó mientras susurraba su nombre en voz baja. Daniel. Él me miró brevemente, pero no hubo chispa de memoria. Nada. Simplemente asintió hacia Victoria, luego pasó a mi lado sin decir una palabra. Sentí como si alguien me hubiera abierto el pecho. Me tambaleé durante el resto de mis tareas, mis manos temblando tan violentamente que casi se me cayeron los platos. Cuando finalmente salí de la casa, el aire frío de afuera me golpeó como una bofetada. Apenas podía respirar. Esa noche me senté con mis padres en su mesa de comedor, relatando todo en fragmentos rotos. Era él, insistí, agarrando la mano de mi madre como si pudiera anclarme. La cicatriz, la voz, la forma en que se movía. Era Daniel. Pero no me reconoció. Me miró directamente y mi voz se quebró. Nada. Mi padre frunció el ceño, intercambiando una mirada preocupada con mi madre. Emily, el duelo puede jugar malas pasadas. ¿Estás segura? Estoy segura, dije con ferocidad, mientras las lágrimas quemaban mis mejillas. Conozco a mi propio esposo. No discutieron, pero pude ver la duda en sus ojos. Fue entonces cuando llamé de nuevo al investigador privado. Esta vez, le rogué que siguiera a Victoria, que descubriera quién era realmente este supuesto Dmitri Alexanderich. Semanas después, regresó con la verdad. Las piezas encajaron de una manera que me hizo temblar. Daniel había sido atacado la noche que desapareció, golpeado y dejado inconsciente cerca de la entrada de la propiedad de Victoria. Ella lo había encontrado, lo había acogido, y cuando despertó, su memoria se había ido. Con su influencia y riqueza, ella arregló nuevos documentos bajo una nueva identidad. Y así, mi esposo se convirtió en su esposo. Oírlo en voz alta me dejó entumecida. Daniel no había elegido dejarme. No había abandonado nuestra vida. Había sido robado, remodelado en la historia de otra persona. Y la peor parte, él ni siquiera lo sabía la noche que recibí el informe del investigador, apenas dormí. Por la mañana, mi decisión estaba tomada. Entré en la comisaría de policía con las manos temblorosas pero con una voz firme, llevando cada prueba que tenía. Les mostré fotografías, cronologías y la declaración escrita del investigador. Dmitri Alexanderich, dije firmemente, es mi esposo, Daniel Whitmore. Desapareció hace 2 años. No se escapó, fue secuestrado. El detective escuchó atentamente, su expresión indescifrable. Al principio temí que me descartara, que lo atribuyera a la ilusión de una viuda afligida. Pero cuando examinó las cicatrices, los registros dentales coincidentes y la cronología que encajaba demasiado perfectamente para ser una coincidencia, su tono cambió. Investigaremos esto, dijo, pero tienes que entender que no será simple. Los días siguientes fueron agonizantes. La policía interrogó a Victoria Reynolds. Llegó con su equipo de abogados, pulcra e imperturbable, como si entrara a una reunión de negocios en lugar de un interrogatorio. Al principio, lo negó todo, pero a medida que las pruebas se acumulaban, concedió lo suficiente para protegerse. Sí, había acogido a un hombre que había sido encontrado cerca de su casa, herido y confundido. Sí, le había proporcionado atención médica. Sí, le había dado una nueva vida.
pero en su versión no fue un secuestro, fue caridad. No recordaba quién era, dijo a los oficiales. Era Valnerev. Lo cuidé cuando nadie más lo hizo. Se convirtió en mi esposo porque quería estabilidad, porque le di un hogar. Sus palabras me revolvieron el estómago. Pero el detective no se dejó convencer. A Daniel Dmitri se le ordenó someterse a una evaluación médica en el Hospital General de Massachusetts. Necesitaban saber si su amnesia era real, si su identidad coincidía con los registros que yo había proporcionado. El día que lo trasladaron, me paré en el pasillo del hospital, con las palmas húmedas, el corazón acelerado como si estuviera a punto de enfrentarme a un extraño y a un fantasma a la vez. Cuando lo llevaron en silla de ruedas a la sala de examen, tuve mi primera visión clara de él sin la barrera de la presencia de Victoria. Era Daniel. Mi Daniel. La forma de su mandíbula, la curva de sus hombros, la pequeña cicatriz en su muñeca derecha de cuando se cortó abriendo una lata años atrás, di un paso adelante, susurrando su nombre. Daniel, soy yo, Emily. Me miró con una confusión educada, como si yo no fuera más que otro médico o enfermera revoloteando cerca. Lo siento, dijo en voz baja, su voz tranquila pero vacía. No te conozco. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Lo intenté de nuevo, mostrándole una fotografía de nuestra boda, de nuestra vida juntos. Sus ojos se detuvieron en la imagen, pero en lugar de reconocimiento, solo había inquietud. Luego giró la cabeza, buscando en la habitación, hasta que la encontró a ella. Victoria estaba en la esquina, con los brazos cruzados, los ojos agudos. Y cuando la mirada de Daniel se posó en ella, se suavizó. Esa es mi esposa, dijo simplemente. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. En ese momento, me di cuenta de que esta batalla apenas comenzaba. El tribunal ordenó que Daniel se quedara conmigo y mis padres mientras los médicos trabajaban en la rehabilitación de su memoria. Se sentía surrealista preparar la habitación de invitados para él, sabiendo que, solo unos años atrás, habíamos compartido una vida, una cama, un futuro, y ahora era un extraño bajo nuestro techo. Al principio, fue educado pero distante, hablando en frases cortas y cuidadosas. Le dio las gracias a mi madre cuando le preparó el desayuno. Asintió cuando mi padre intentó una pequeña charla sobre deportes, pero sus ojos permanecieron nublados, como si estuviera tratando de trazar un mapa de un mundo que no encajaba. Cuando me acerqué a él con álbumes de fotos, su postura se tensó, pero no se apartó. Puse el álbum sobre la mesa una noche, mis manos temblando mientras pasaba las páginas. Esta fue nuestra boda, susurré, señalando la fotografía de nosotros bajo un dosel de hojas de otoño en Boston. Su yo más joven sonreía desde la foto, con los ojos brillantes de alegría. Daniel estudió la imagen con atención. Su mirada se detuvo en el smoking, la sonrisa, la forma en que su brazo me rodeaba. Por un momento, algo parpadeó, una suavidad casi imperceptible, pero luego desapareció. Su siente familiar, admitió, pero no puedo ubicarlo. Tragué saliva y lo intenté de nuevo. Le hablé de nuestros viajes a Cape Cod, de cómo una vez me llevó en brazos por la playa porque se me habían roto los zapatos. Describí la noche en que se quedó despierto hasta el amanecer, ayudándome a ensayar para una presentación, aunque él tenía juicio a la mañana siguiente. Pequeños pedazos de nuestra vida con la esperanza de encender una chispa. Escuchó en silencio, a veces inclinando la cabeza como si las historias rozaran el borde de su memoria. Pero cuando le pregunté si recordaba, solo negó con la cabeza, su voz pesada de frustración. Quiero hacerlo, Emily, pero es como intentar agarrar humo. Mientras tanto, Victoria se negaba a soltarlo. Aparecía en el hospital durante sus chequeos, merodeando en la sala de espera con flores y regalos caros. Una vez incluso apareció fuera de la casa de mis padres, exigiendo verlo. Le cerré la puerta en la cara, pero no sin antes oír la desesperación en su voz. Ahora es mío, siseo. Te estás aferrando al pasado. Sus palabras ardían. Pero me recordé a mí misma que esto no se trataba de ganar o perder. Se trataba de la verdad de Daniel,
su vida, nuestro matrimonio que nos había sido robado. Aún así, no podía ignorar la forma en que sus ojos vacilaban cada vez que se mencionaba el nombre de ella. Por la noche, a veces lo encontraba de pie junto a la ventana, mirando en la oscuridad con los hombros tensos. Es como si estuviera dividido en dos, confesó una vez, su voz baja. Una parte de mí se siente segura aquí contigo, pero otra parte siente que le debo todo. Ella me salvó. Quería gritar que ella solo se había aprovechado de su estado quebrado, pero me mordí la lengua. Su dolor era real, su confusión innegable. Todo lo que podía hacer era permanecer cerca, recordándole la vida que habíamos construido, esperando que, en algún lugar dentro, mi Daniel todavía estuviera allí, esperando volver a mí. Fue el médico quien sugirió que intentáramos algo diferente. A veces la memoria no se restaura con imágenes o historias, explicó. A veces se necesita un lugar, una sensación, para desencadenar lo que el cerebro ha bloqueado. Sus palabras se quedaron conmigo hasta que una noche me encontré conduciendo a Daniel de regreso al garaje donde me había llamado por última vez, el lugar donde su vida conmigo había terminado. Cuando entramos, sentí que mi pecho se oprimía. La estructura no había cambiado, las mismas hileras de pilares de hormigón, las mismas luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas. Para mí, era un cementerio de esperanza. Para Daniel, seguía siendo solo un estacionamiento. Salió del coche lentamente, escudriñando las hileras como si intentara entender por qué estábamos allí. Emily, yo no. Su voz se apagó, se llevó la mano a la sien. Solo camina conmigo, susurré. Bajamos la rampa juntos, nuestros pasos resonando. Lo llevé hacia el lugar donde su coche había estado estacionado esa noche. Tan pronto como nos detuvimos, su cuerpo se puso rígido. Se agarró a la barandilla a su lado. Su respiración se aceleró, y entonces sucedió. Se tambaleó, agarrándose la cabeza, y dejó escapar un sonido ahogado. Sus rodillas se doblaron, y le agarré el brazo para estabilizarlo. Sus ojos estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas, y las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Recuerdo, jadeó, las imágenes volvieron a él, irregulares y violentas. Me contó en frases entrecortadas, hombres saliendo de las sombras, puños golpeando sus costillas, el agudo sabor metálico de la sangre en su boca. Manos arrastrándolo por el pavimento frío. Luego la oscuridad. Cuando despertó, Victoria estaba allí, diciéndole que su nombre era Dmitri, diciéndole que su pasado se había ido. Su voz se quebró mientras apoyaba su frente en mi hombro. Emily, no te dejé, nunca te dejé. Lo rodeé con mis brazos mientras las lágrimas corrían por mi propio rostro. Lo sé, susurré con fiereza. Sabía que algo andaba mal. Nunca dejé de creer. Nos quedamos allí, en el silencio hueco del garaje, aferrándonos el uno al otro como si pudiéramos compensar cada año perdido. Por primera vez desde su desaparición, sentí el abrazo de Daniel, no como el de un extraño, sino como el de mi esposo. Cuando regresamos a casa, la policía estaba esperando para escucharlo todo. Daniel dio una declaración describiendo la emboscada con tanto detalle como su memoria le permitía. Los rostros de los detectives se endurecieron. Esto no fue un ataque al azar. Reabrieron el caso de inmediato, lanzando una investigación completa sobre quién lo había orquestado. Por primera vez en años, había movimiento, impulso, un camino hacia la justicia. En cuanto a mí, sentí algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza frágil y desesperada que me había atormentado desde su desaparición, sino algo más fuerte. Daniel recordaba. Era mío de nuevo, y juntos encontraríamos la verdad. La investigación avanzó rápidamente una vez que los recuerdos de Daniel regresaron. Su testimonio, combinado con los hallazgos anteriores del investigador privado, les dio a los detectives una dirección clara. En cuestión de semanas, la verdad salió a la luz. El ataque no había sido al azar, ni fue un acto desesperado de extraños.
había sido orquestado nada menos que por el hombre que Daniel había defendido en el caso de divorcio, el rico hombre de negocios que tan desesperadamente había querido proteger su fortuna. Era casi impensable. Daniel había ganado ese caso, le había ahorrado millones al hombre, sin embargo, entre bastidores, se habían creado enemigos. La familia de la esposa, furiosa por el acuerdo, tenía conexiones, dinero y amargura más que suficiente para actuar en consecuencia. Habían pagado para que Daniel fuera silenciado permanentemente. Escuchar los detalles me heló la sangre. Podía imaginarlo tan claramente ahora, Daniel entrando en el garaje, sin ser consciente de las sombras que acechaban, sin ser consciente de que su vida estaba a punto de ser arrancada. Los hombres que llevaron a cabo el ataque fueron finalmente localizados, arrestados y acusados. Y con ellos salieron a la luz los nombres de quienes lo habían ordenado. La justicia, largamente esperada, finalmente estaba en marcha. El día que se anunciaron las acusaciones formales, Daniel y yo estábamos juntos fuera del juzgado. Los reporteros pululaban, las cámaras destellaban, pero apenas me di cuenta. Todo lo que me importaba era la forma en que su mano se apretaba alrededor de la mía, anclándome en la realidad de que habíamos sobrevivido. Él había sobrevivido. A partir de ahí comenzó el proceso de restaurar su identidad. Fue extraño ver documentos oficiales con el nombre de otro hombre borrado y reemplazado por el suyo verdadero, Daniel Whitmore. Ya no era Dmitry Alexandrovich, era mi esposo de nuevo, legal y irrevocablemente. En el momento en que se finalizó el papeleo, sentí como si se hubiera roto una cadena. Victoria Reynolds luchó contra la decisión al principio, aferrándose a la vida que había construido con él. Apareció en las audiencias, argumentó que lo había salvado, amado y que merecía conservarlo. Pero al final, ni siquiera ella pudo negar la verdad. Él no era suyo. Nunca lo había sido. Cuando se dictó el fallo final, vi su rostro en la sala del tribunal. Hermoso, sereno, pero completamente devastado. Miró a Daniel una última vez, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, y luego se dio la vuelta. Sería fácil odiarla, reducirla a nada más que una villana. Pero una parte de mí entendía su dolor. Ella no había atacado a Daniel. Había encontrado a un hombre roto y había construido una vida a su alrededor, por muy equivocada que fuera. Perderlo debió sentirse como perder el suelo bajo sus pies. Para nosotros, sin embargo, fue el comienzo de algo nuevo. Daniel se mudó de nuevo a nuestro apartamento, aunque nos llevó tiempo a ambos adaptarnos. Los recuerdos estaban allí ahora, pero frágiles como un cristal que se ha roto y se ha vuelto a unir. Algunos días se despertaba con fragmentos faltantes y yo se lo recordaba pacientemente. Otros días, recordaba cosas que yo había olvidado hacía mucho tiempo, pequeños detalles, bromas privadas, y nos reíamos hasta que las lágrimas llenaban nuestros ojos. Aprendimos a vivir lentamente, deliberadamente, saboreando lo que casi habíamos perdido. Las cenas en casa se sentían sagradas. Los paseos por la ciudad se convirtieron en una celebración silenciosa. Incluso los momentos ordinarios, doblar la ropa juntos, compartir un café por la mañana, tenían peso y significado. Ya no dábamos por sentado que el tiempo estaba prometido. Lo atesorábamos como el regalo que realmente era. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que nuestra historia nunca fue sobre la perfección. Fue sobre la resiliencia, sobre elegirnos el uno al otro, incluso cuando el mundo intentó separarnos. El amor no borra el sufrimiento. No nos protege de la traición o la pérdida, pero perdura, sana, y a veces nos trae de vuelta desde el borde mismo del olvido. Una vez pensé que había perdido a Daniel para siempre. Ahora, cada vez que toma mi mano, cada vez que dice mi nombre con reconocimiento en sus ojos, sé la verdad. El amor verdadero puede sobrevivir incluso a las tormentas más crueles. Puede superar la pérdida, el engaño e incluso las sombras de la propia memoria. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.